Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de salud en Correo Televisión, Falando de Saúde, desde donde ya hace 10 años, sí, 10 años, si no me equivoco, que estamos aquí en este canal del Grupo Correo Gallego, al que traemos a los mejores especialistas del Grupo HM Hospitales, encabezados en Galicia por La Rosaleda, tan emblemática en esta ciudad de Santiago, y La Esperanza. Así que antes de sumergirnos en los contenidos del programa de hoy, se los voy a pasar a detallar pormenorizadamente, a ver si no me equivoco. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a un médico experto en nutrición clínica de HM Rosaleda. Además, los espectadores formulan sus preguntas sobre intolerancias alimentarias. Y por último, la unidad de enfermería de HM Rosaleda nos dará un nuevo consejo. Pues como bien han escuchado, tenemos un tema interesante, complejo y además del que todo el mundo habla, ¿no? y da lecciones. ¿Verdad, doctor Ferrón? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que todos sabemos de intolerancias alimentarias. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Alimentarias? ¿Alimenticias? Vamos a empezar por el principio. Si no nos queremos cabalgar por el idioma, alimenticio es aquello que alimenta y alimentario es relativo a la alimentación, con lo cual deberíamos quedarnos con alimentario en este caso y no alimenticio. Bien, pues hablemos con propiedad, entonces hablemos hoy de las intolerancias alimentarias y sobre todo tendríamos quizá que especificar si es lo mismo que una alergia alimentaria o no. ¿Se diferencian? Sí, se diferencian y bastante. Vamos a ver, la intolerancia alimentaria, lo que define la OMS como criterios de para intolerancia alimentaria es que un alimento, un componente concreto, provoque una serie de síntomas que sean además comprobables con alguna alteración anatomopatológica, que esos síntomas y esa alteración se corrijan al suprimir ese alimento o ese componente de la alimentación y, si queremos pues ya rizar el rizo, que vuelvan a aparecer, que reaparezcan los síntomas y reaparezcan los trastornos que se habían, los trastornos anatómicos, anatomopatológicos que se habían visto al reintroducir de nuevo ese alimento. La alergia, en cambio, simplemente pues es eso, una reacción a un componente determinado, pues a una proteína, de cualquier alimento que en un momento, o sea que puede pues uno ser alérgico a muchos componentes de alimentos, cualquier proteína en principio puede provocar que nuestro sistema, sobre todo las proteínas o la grasa, pues pueden provocar que nuestro sistema inmune las reconozca como extrañas y se defienda con una reacción excesiva, que es lo que es la reacción alérgica. Y sobre todo esa reacción alérgica sí que nos puede llevar al hospital y en casos a lo mejor más graves puede desencadenar en algo que no queremos. Efectivamente, pues en casos muy serios una reacción alérgica a un alimento puede llevar pues al shock anafiláctico, puede llevar incluso al fallecimiento de la persona si no se atiende muy a tiempo. ¿Cuáles son las intolerancias alimentarias más comunes, doctor? Vamos a ver si volvemos como siempre a lo que la OMS reconoce, o sea, intolerancias alimentarias demostradas y que sean estudiadas y cuyo causante conocemos, en este momento la OMS reconoce exclusivamente dos: la intolerancia al gluten, es decir, la enfermedad celíaca, y la intolerancia a la lactosa. ¿Solo dos? Efectivamente, solo esas dos hasta este momento.
Entonces, estos test que hay, a los que se someten muchas personas para averiguar si son, por ejemplo, intolerantes a los frutos rojos, a la avena, a, pues no sé, a las lentejas, a la zanahoria, a la vieira, por ejemplo, ¿qué ocurre con esto? A ver, en realidad ninguno de todas estas intolerancias que ahora andan por ahí, bueno, que oímos en todas partes, que cada uno tiene pues casi su intolerancia a la carta, Sí. en realidad ninguna de ellas existe ningún estudio serio científico que demuestre que pueda caracterizar esa intolerancia. Una cosa es, me sienta mal determinado alimento, perfecto, bueno, pues vale. Pero lo que la OMS caracteriza como intolerancia, no existe en este momento ninguna más caracterizada, es decir, tendría que producirse la misma sintomatología en todas las personas que son intolerantes a ese alimento, que se pudiera demostrar que eso responde a una alteración concreta que se produce y que la alteración y los síntomas fueran reversibles al retirar ese alimento de la alimentación. Entonces, bueno, como ahora ya sabemos que solamente reconocidas por la OMS hay 2 intolerancias alimentarias, como el gluten y la lactosa, ¿cómo se manifiestan entonces esos síntomas que provocan precisamente ese malestar en los pacientes? Bueno, se manifiestan de formas diferentes. La intolerancia al gluten suele ser, en muchos casos, si aparece ya en la enfermedad celíaca infantil, pues es muy llamativa porque produce tremendos desarreglos digestivos, produce mala absorción, produce retraso de crecimiento y produce múltiples déficits de componentes de alimentación que no se absorben o no se absorben en cantidad adecuada. Además, a la hora de hacer una biopsia intestinal se ve una atrofia de las vellosidades intestinales que es característica de la enfermedad celíaca, y todo esto revierte cuando retiramos el gluten. En la intolerancia al gluten con la enfermedad celíaca del adulto, pues en muchos casos es mucho más larvada y son síntomas pues no tan llamativos. Por otro lado, pues en un adulto no vamos a ver retraso en el crecimiento, evidentemente. Trastornos digestivos pueden ser menores. Suele aparecer anemia de difícil explicación, tampoco muy grave, pero sí aparece sobre todo anemia por mala absorción de hierro, por mala absorción de algunas vitaminas, y hasta que, pues eso, alguien busca ya intencionadamente, porque tampoco estamos tan habituados, ¿no?, a pensar en la intolerancia al gluten, en la enfermedad celíaca del adulto, pues hasta que alguien lo busca intencionadamente, se demuestra esa atrofia de vellosidades intestinales, se retira el gluten y esa persona pues recupera todos los síntomas que tenía previamente. Es curioso porque, hablando de las intolerancias, ¿no?, leí hace unos días el informe elaborado por una consultora en el que manifestaba que 1 de cada 4 hogares declara que algún miembro de su familia tiene algún tipo de problema de alergia o de intolerancia a ciertos alimentos. Claro, pero es que ¿Qué nos está pasando entonces? O sea, ¿cómo comemos? Yo creo que es terriblemente complicado una cosa, que en muchos casos tendemos, pues no sé, quizá porque suene más fuerte la palabra, ¿no? Sí. Cuando un alimento repetidamente nos sienta mal, así, pues yo soy alérgico a esto, tengo intolerancia a esto, pues científicamente no se puede definir eso como una intolerancia. Luego ya, 1 de cada 4 hogares, pues me parece un tanto excesivo, lógicamente, hombre. Y en el cómo comemos, pues yo creo que comemos, por definirlo solo con 3 palabras, Sí. generalmente mucho, generalmente rápido y generalmente mal. Mala cosa, mala combinación. Porque Mucho malo y mal. no tendemos a hacer una alimentación un tanto extraña. Sí. En general, si analizamos la alimentación, y además cara, si analizamos la alimentación de cualquiera de nosotros, probablemente nos vamos a encontrar con que justo nos pasamos de lo que necesitamos en la parte más cara de la dieta, que es la proteína. Claro, exactamente. O sea, y si analizamos la dieta de cualquiera de nosotros, casi con seguridad estamos comiendo proteínas de más. Y con lo cual, entonces, esta pregunta que le voy a hacer, que sí es cierto que el 50% de la población sufre intolerancias alimentarias, pero que la mayoría no lo sabe, eso no es cierto. Entonces, no, yo creo que no. O sea, las intolerancias alimentarias, te digo, hombre, estamos hablando siempre de adultos. O sea, yo no, porque después, pues si hablamos ya en niños, pues también la intolerancia a proteína láctea, que es otra de las que está reconocida, pero ya es una enfermedad, o sea, es muy de niños pequeños ya, pero vamos, que no, que el 50% de la población no es intolerante a algún alimento con total seguridad, y tampoco alérgico a ningún alimento. Y evidentemente la persona que es intolerante a un alimento lo sabe, porque va a llevar tiempo arrastrando una sintomatología hasta que suprime ese alimento, o le habrán detectado en algún caso pues, datos de mala absorción por culpa de esa intolerancia digestiva a algún tipo de alimento.
¿Cuáles son, digamos, las causas que pueden desencadenar una intolerancia, por ejemplo, al gluten o a la lactosa? ¿Existen factores externos, genéticos? En la enfermedad celíaca, en la intolerancia al gluten, no está claramente identificado un factor genético concreto que pueda tener algo que ver. Lo único que pasa pues que es una proteína muy concreta de los cereales, que es la gliadina, o sea, que nuestro cuerpo no la procesa y lo que acaba provocando es una reacción excesiva contra esa proteína, acaba pues provocando esa atrofia de vellosidades intestinales y acaba provocando pues en general trastornos diarreicos, acaba originando mala absorción por un lado por esos trastornos diarreicos y por otro lado por la atrofia de vellosidades intestinales, con lo cual perdemos muchísima superficie de absorción y no absorbemos otros componentes de la dieta. Y fundamentalmente eso. En la intolerancia a la lactosa lo que falla son las disacaridasas, que son las enzimas, son enzimas nuestras, de nuestro organismo, que son las encargadas de desdoblar la lactosa. La lactosa son dos monosacáridos, es glucosa más galactosa, y como tal, como complejo de disacáridos no es fácil de digerir por nuestro cuerpo, de asimilar, y existen unas enzimas, las disacaridasas, que lo desdoblan para que se desdoble en glucosa y galactosa, que sí son perfectamente absorbibles. El hecho de que no se desdoblen, pues fundamentalmente provoca que fermenten, provoca, en ese caso, sensación de distensión, de incomodidad, incluso de aceleración de tránsito intestinal, de trastornos de flora bacteriana y a la larga sintomatología fundamentalmente digestiva. Con lo cual, yo es que ahora estoy llegando un poco a la conclusión, claro, estoy un poco desbordada porque, claro, hay tantísima información y tantísimos medios que hablamos de las intolerancias alimentarias como tal, que hay personas que consideran que podrían ser una causa de obesidad. Ahí ¿Qué me puede decir? No hay en absoluto sí que no hay nada. ningún o sea, estudio, hay mucha mentira en no internet, hay ningún ¿no? estudio que nos demuestre que exista obesidad o sobrepeso ligado a una intolerancia alimentaria concreta. Es más, las que hoy por hoy están caracterizadas, pues eso, incluso si vamos ya a pediátricas, como puede ser la intolerancia a la proteína láctea, y luego ya en más generales como la intolerancia a la lactosa o la intolerancia al gluten, en general provocan lo contrario, mala absorción, con lo cual mal aprovechamiento de los alimentos, con lo cual probablemente pueden generar más pérdida de peso que obesidad. En principio no existe caracterizada ninguna intolerancia alimentaria que se asocie a obesidad. Entonces, hablemos, es que me gustaría que nos hablara entonces del famoso test que intentan, bueno, pues... A ver, que intentan hacernos muchas personas, ¿no? Sí, y que está en todas partes y que se anuncia. A día de hoy, porque siempre tenemos que hablar, lógicamente, con lo que en este momento sabemos, porque yo, si echo un poco la vista para atrás, será porque ya voy muy mayor, desde que yo empecé a ejercer la medicina hasta donde estamos ahora, si a mí me dicen que íbamos a llegar al nivel que estamos ahora, de diagnóstico genético, de medicina prácticamente molecular y dirigida a tal, diría que ese señor se había vuelto loco, porque vamos, es increíble el avance que hemos tenido. Por eso digo siempre, lo que a día de hoy sabemos, no existe ningún estudio que demuestre ese tipo de intolerancias alimentarias generadoras de obesidad. Ningún estudio, me refiero serio, o sea, estudio que sea homologable. Los pocos estudios que existen son en general promovidos por las propias empresas que desarrollan los análisis, y que yo conozca, en este momento no existe ningún estudio serio, controlado, de decir, pues muy bien, cogemos a todas estas personas que hemos decidido que lo que les engorda es este alimento, a la mitad se lo damos, a la otra mitad se lo damos disfrazado y a ver qué ocurre. O sea, que no sea visible. Y no existe ningún estudio. O sea, lo que se llama un estudio doble ciego, controlado y bien hecho, no existe ninguno en este momento. Es curioso porque yo pensaba que, voy a confesar aquí una cuestión personal, porque yo creí que era intolerante a las zamburiñas y resulta que entonces no soy intolerante a las zamburiñas, aunque me ponga malísima. ¿Qué es lo que me ocurre entonces? En general, o sea, tan específico como puede ser a las zamburiñas, es curioso. Sí que hay gente que es alérgica a algún tipo de proteína del marisco y que se ponen, pero fatal, como hay gente... a mí, por ejemplo, en mi caso, solamente es con las como hay zamburiñas. Gente que es alérgica a alguna proteína determinada de los frutos secos, pero eso sí que cursa con una reacción alérgica, como decíamos antes, es decir, que puede llegar incluso a una reacción anafiláctica, edema de glotis, asfixia prácticamente, eso es tremendamente serio. La reacción a veces a algún alimento, pues en muchos casos, por ejemplo, la vieira, es decir, por reacción sobre todo gastrointestinal,
una de las cosas que tenemos que ver es que la vieira en general aconsejan para consumirla retirarle una parte de su anatomía, que, que es el hepatopáncreas, con perdón del palabrejo. Hepatopáncreas. Bueno, lo tengo que anotar esto. Y que suele ser el que acumula más toxinas del propio molusco, o sea, todos los bivalvos, pues sea la vieira, o sea el berberecho, sea el mejillón, sea la almeja, son muy filtradores, sí, y siempre tienen un órgano en el que, por así decirlo, retienen más, que depura más. En una vieira, pues el hepatopáncreas tiene un tamaño considerable y puede acumular a veces pues, una cantidad importante de toxinas que a gente más sensible le puede hacer mucho daño. Ah, interesante, interesante. Bueno, ya tengo mi respuesta a mi gran duda. Entonces esto, doctor, de las dietas, los alimentos sin... Esto todo es una moda, esto es un negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en todo esto? Hay una cosa evidente, la dieta para la gente que de verdad lo padece. O sea, si hablamos con cualquier celíaco y comparamos su gasto en la compra con el de cualquiera de nosotros, pues realmente nos llevaremos una sorpresa. Claro. Porque es muchísimo más caro alimentarse sin gluten que llevar una alimentación convencional. La alimentación sin lactosa, pues probablemente tenga menos problemas, pero en los sin, es que yo creo que llegamos a un punto que nos llegan a contar cosas tan curiosas como escuchar, que yo lo he escuchado más de una vez, publicidad a través de varios medios, pues escuchar publicidad de que publicitan que un zumo de fruta no lleva grasa. Oiga, ya lo sé, claro, pero no me cuente eso como una virtud, o sea... O zanahoria sin gluten. El zumo de fruta no va a llevar grasa, claro, la zanahoria jamás en la vida ha tenido gluten, claro. Entonces, ¿por qué el sin? Pues porque a lo mejor hemos llegado a un punto en que no sé, pensamos que el sin algo va a ser que va a ser mejor, que va a tener menos calorías, sin algo, pero más caro, que va a hacernos... Pero la realidad es que no tiene mucho sentido. Pues entonces yo creo que llegados a este punto, yo me voy a callar un poco y vamos a darle el espacio que merecen nuestros espectadores y yo seré entonces su portavoz haciendo las preguntas. Les recuerdo que siempre pueden enviarnos todas sus dudas, todas sus preguntas dirigidas a nuestros invitados al correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si no, también les recuerdo, ya lo saben, que están cansados de oírme, pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Tenemos aquí a Pepe, que pregunta si es imprescindible dejar de tomar los alimentos que nos sientan mal. Es complicado, es que eso nos sientan mal, habría que profundizarlo un poco más. Pues nos sientan mal, puede ser eso, desde una reacción anafiláctica por una proteína de marisco, de frutos secos o incluso de proteína láctea en la persona que de verdad tiene una alergia a ese tipo de proteínas, pues evidentemente tiene que dejar de tomarlo. El me sienta mal es me cae pesado, pues cada uno lo valorará, evidentemente. Claro. O sea, el me sienta mal a veces es un poco... Y si llevamos a la intolerancia de verdad, es decir, una persona con intolerancia al gluten, con intolerancia a la lactosa, pues sí que debería dejar de tomarlos porque se va a hacer daño. Luego María de Santiago pregunta por qué es tan cara la comida, los alimentos sin gluten, ¿no? Porque hay mucha gente que los necesita y ven que realmente los sueldos no llegan para eso. Yo creo que realmente lo que pasa es que no llegan al nivel de consumo de otros alimentos, porque con lo cual pues son más caros, pues primero porque hay que primero el procesado. Para hacer de verdad un alimento sin gluten de manera industrial tiene que procesarse en una línea independiente de donde procesan el resto de los alimentos de la misma planta de producción, porque en la persona realmente intolerante cualquier resto de gluten sí que puede hacer daño, y luego porque se producen en cantidades mucho menores. Entonces, claro, supongo que por ahí tiene que ir el tema del aumento de precios, porque no tiene otra... Debería bajar de todos modos. La única prohibición en el gluten sería en principio todo lo que sea de origen de cereales, pero se puede suplir. Entonces, pues, y luego, claro, todas las harinas de origen de cereales tienen problemas, producción de alimentos con gluten, producción de masa, es decir, siempre nos obliga a llevar a harinas alternativas sin gluten para producción de masas y demás, que supongo que son más caras, y luego el problema pues que se producen en mucho menor cantidad. Decía Hipócrates hace 2400 años, y yo creo que hoy en día sigue vigente, ¿no?, esta afirmación. Decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Deberíamos tomarnos las cosas... Sí, deberíamos tomarnos Deberíamos las cosas... educarnos en la alimentación.
evidentemente, siempre, o sea, deberíamos pensar en realmente lo que necesitamos, volver, no dejarnos a lo mejor pues impresionar por todas las modas que nos van llegando de sitios variados, ¿no? Y en realidad pues sí que volvemos a lo mismo. Si nos quedamos con todo lo que a día de hoy se sabe, siguen defendiendo todos los, pues tanto la Organización Mundial de la Salud, que sigue siendo la mayor autoridad en el tema, que lo que nuestra dieta mediterránea, incluso nuestra variedad atlántica de aquí de Galicia, está reconocida como una de las mejores formas de alimentar al ser humano. Es decir, si volvemos a lo de siempre, probablemente lo hagamos mucho mejor. Pues ahora nos vamos a cambiar de lugar, es decir, nos cambiamos de espacio porque nos vamos a ir a la Rosaleda a recibir un consejo desde la unidad de enfermería. Hola, soy Raquel Remuñán, enfermera de hospitalización en HM Rosaleda, y hoy voy a hablar de las recomendaciones que se deben de tomar a la hora de exponerse al sol. El sol es un buen amigo para el ser humano, puesto que nos aporta numerosas vitaminas y a la vez en los meses de verano otorga un bronceado muy atractivo, pero si nos excedemos y si nos descuidamos puede acarrear graves problemas tanto para el organismo como para la piel. Es muy importante no hacer una exposición muy prolongada al sol, evitando las horas puntas de 12 a 5 de la tarde, y en caso de decidir ponerse al sol hay que aplicar 30 minutos antes una crema de protección solar con un factor adecuado a la sensibilidad de nuestra piel. En caso de tener dudas acerca de cuál es la que nos conviene, se debe de consultar a un médico especialista o a un dermatólogo. Las personas que tienen más peligro a la hora de tomar el sol, porque son susceptibles a sufrir golpes de calor o deshidratación, son los ancianos y los niños. Por ello, con estas personas debemos de aconsejarle que tomen abundantes líquidos, que no estén muy fríos, valen infusiones, tés, zumos, lo que el paciente prefiera, para así evitar una deshidratación que se puede producir debido a las elevadas temperaturas y a una excesiva sudoración. Deben de alternar lugares más calurosos con otros más sombríos y frescos, y también protegerse con otros complementos como gorros, gafas de sol, camisetas preferiblemente de algodón, etc. También estos consejos son útiles para personas que pertenecen a un grupo de riesgo para sufrir determinados cánceres de piel, más frecuentes actualmente que hace unos años, y el grupo de riesgo principal son aquellos que tienen una piel clara y sensible, unos ojos claros, que tienen abundantes pecas y lunares por el cuerpo, o aquellas personas que en su historia familiar tienen antecedentes de cáncer de piel. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por hoy, se nos ha acabado el tiempo. Yo lo siento mucho, doctor Ferrón, porque este tema da para mucho. Pues sí. Así que gracias por venir, esperamos que vuelva muy pronto. No hay problema. Y a ustedes solamente me queda invitarlos a que la semana que viene estén aquí con nosotros. Ya saben, porque se lo dice siempre mi compañero Ignacio Balboa, que sin ustedes este programa no sería posible. Así que hasta entonces, el mejor de nuestros deseos, como siempre, salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.